Así se llama el programa. No eran conversaciones. Disculparán ustedes, se me fue la onda. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, es un gusto estar con ustedes. Les voy a pedir a alguien, a ver, Rocío Fernández, que me está viendo aquí en... A ver si escuchan los aplausos, o si ya escuchan los aplausos en Instagram. Aplausos para todos ustedes en esta mañana, transmitiendo desde el Hampton by Hilton, que se encuentra aquí en la ciudad de Guadalajara. Aplausos al Hampton by Hilton, que ya saben que tiene 3x2 los fines de semana para que pasen viernes, sábado y domingo. Si ya escuchan los aplausos, ya estamos puestos para transmitir a través de Instagram y para transmitir a través, ya se oye, entonces ya estamos listos. Bienvenidos. Entonces, bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, transmitiendo a través de radio-real.com. A través de Claro Música, a través de Radio Garden, ya estamos perfectos. Es decir, que ya estamos listos para transmitir en esta mañana del 21 de octubre del 2024. Bienvenidos a la gente que nos está viendo a través de Instagram. Es un placer estar en Guadalajara. Ayer me invitaron a un podcast que se transmitirá, creo que en Televisa, en el Canal 4 y en otros lugares. Ahí véanlo, agradezco la invitación que me hicieron. Me la hizo Karina Michel y dos personas que trabajan en Televisa Guadalajara. Muchas gracias. Esa es la primera. La segunda, ayer comí con Jair Cardoso en unos mariscos bichaleros de Irene, creo que se llaman, buenísimos, una cosa extraordinaria. Gracias a toda la gente que en estas horas me ha saludado aquí en Guadalajara. Me subí a un Uber, me preguntó si era yo el que hacía RMX y el 212 y que falta una estación así, y vaya que falta algo así en Guadalajara. Hola Paola, me da gusto saludarte esta mañana en Instagram. Paola, que fue parte de Cúdeta. Pero bueno, ¿por qué no estamos protestando por lo declarado por la presidenta de México? No respetará la presidenta. Miren, yo estoy convencido que estamos bastante lerdos en la manera en la cual estamos viendo cuáles son las partes complicadas de nuestra sociedad y de nuestro país. Y la discusión no tiene que ser si se le dice presidente o presidenta, es presidente y se acabó. Saltémonos esa discusión y hablemos en realidad si no estamos viendo hoy en día una forma en la cual nos están viendo la cara. ¿A qué me refiero con que nos están viendo la cara? Si la situación es en realidad el problema de que le digan presidente o presidenta, o si hay derechos o no de mujeres, con esta discusión también del famoso Canal 11, en donde Luisa Cantú llevó a sus hijos y hay un escándalo si se deben llevar a los hijos al trabajo o no, o si en realidad estamos viendo la incompetencia por parte de las autoridades. A mí no me interesa si llevan hijos o no a un canal de televisión, sino la constante violación al código de ética que puede tener el Canal 11 en convertirse en un canal de propaganda. De la misma manera, a mí me preocupa, en el caso de la presidenta Sheinbaum, la manera en la cual se violan leyes o la seguridad en México está patas para arriba. Solo en lo que va de su sexenio van 600 desaparecidos. 600 desaparecidos. Son alrededor de 30 al día. Solo para que vayamos entendiendo en dónde nos consideramos. Hubo este fin de semana 204 muertos. 74 el viernes, 60 el sábado y 74 el domingo. Y entre los muertos se encuentra el padre Marcelo Pérez, un padre de San Cristóbal de las Casas que desde hace semanas estaba denunciando algo que todo el mundo sabe: las tensiones y el secuestro que vive no solo San Cristóbal, sino todo Chiapas, a partir de la incursión del crimen organizado. Como el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas. Padre, el día de hoy estamos siendo testigos de esta magna movilización de diferentes diócesis y grupos eclesiales de la Iglesia Católica aquí en Tuxtla Gutiérrez. Cuénteme cuál es el objetivo y cómo es su análisis de lo que está pasando en Chiapas. Creo que por primera vez en la historia de Chiapas, en la historia de la Iglesia Católica, se une las tres diócesis de Chiapas. Y esto es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. El pueblo se está levantando, la iglesia se está levantando, se han unido las tres diócesis ante esta avalancha de la violencia, y que desgraciadamente el gobierno no solamente que no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia, y cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros, hay muchos desplazamientos en la zona sierra, en Comalapa, en
en Chicomucelo, y eso preocupa mucho. Por eso estamos aquí las 3 diócesis de Chiapas. Usted como párroco también de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, vemos que ha sufrido acoso, persecución, amenazas y en muchos momentos una situación muy crítica hacia su persona. ¿Cuántos otros líderes y religiosos, pastores, evangélicos o no católicos, sabe usted que han sido amenazados, acosados y perseguidos en las diferentes regiones de Chiapas? Bueno, por ejemplo, el padre Víctor, el párroco de Panteló, también él está en peligro. El padre Neri de Frontera Pumalapa, el padre Matías de Chicomucelo, y los párrocos de la zona sierra pues están sufriendo también persecuciones. Sin embargo, allí están. Eso es lo que da mucha esperanza, porque los pastores, los sacerdotes, allí están con el pueblo que sufre. Un pueblo que también ha sido víctima de desplazamiento forzado, de asesinatos, de desapariciones forzadas y de muchos despojos, padre, a lo largo de estos 3 años de narcoviolencia en Chiapas. ¿Qué ha visto, qué ha documentado el padre Marcelo? Bueno, pues me llegan noticias de distintos lugares de la zona sierra. Me han hablado muchas personas que están desplazados, que no pueden regresar en sus hogares, porque si regresan serán ejecutados. Y entonces, Chicomucelo, como lo sabemos, Comalapa y todo lo que la zona frailesca se está poniendo muy triste también, lo que es la zona frailesca y todo lo que es la zona de Tapachula, Mapastepec. Hay una gran preocupación porque está avanzando, pero de una manera incontrolable, la violencia. Padre, ya se van, el presidente Andrés Manuel, ya se va el gobernador Rutilio Escandón, pero viene Eduardo Ramírez Aguilar a Chiapas y viene Claudia Sheinbaum a México como presidenta. ¿Qué mensaje le daría a estos políticos mexicanos, los que se van y los que entran? Primero, rezamos por ellos, para que tomen en serio los temas de la violencia, para que la paz retorne acá en Chiapas. Nosotros seguimos manifestándonos, nosotros vamos a seguir movilizándonos, nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, pero le pedimos a Dios que ellos hagan su trabajo, que ellos de verdad tomen en serio en defender la vida del pueblo, que no lo sometan a la esclavitud bajo el yugo de la violencia. ¿Qué le diría a la población civil, a la gente que no participa el día de hoy en esta movilización y que están como espectadores en sus casas, en sus trabajos, y que seguramente pareciera que a algunos sí les importa y otros no? Pues muchas veces reaccionamos cuando ya nos tocó. Ahí sí caemos en la cuenta que hay necesidad. Sin embargo, no esperemos que nos toque la violencia para que participemos. Más bien, siempre hay que precaver, siempre hay que organizarnos. Siempre invito a todos, si no nos organizamos, si no nos levantamos, realmente el crimen organizado entrar en los pueblos y en las comunidades, entonces ya no podríamos sacarlos. Ahorita es tiempo, la iglesia está convocando, las 3 diócesis se está convocando, y eso para mí es una gran esperanza, que las 3 diócesis se hayan unido en este día 13 de septiembre. Esa es la voz de Marcelo Pérez, sacerdote de San Cristóbal de las Casas, que fue asesinado el fin de semana. Desde hace tiempo, Marcelo Pérez denunciaba cómo el crimen organizado tenía en control no solo San Cristóbal, sino toda la zona que hace 30 años estaba en control de zapatistas. Hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también denuncia el asedio por parte del crimen organizado. Pero no solo de esa zona, sino de todo Chiapas. Los gobernadores salientes y entrantes de Chiapas, por supuesto, andan en otras cosas. Rutilio Escandón, pues recogiendo las pingües ganancias que pudo haber tenido en su tiempo, y Eduardo Ramírez tratando de componer un poco lo que dejó mal Rutilio. Pero a la mitad, la población en general, la población de Chiapas y la población de México entero, sufriendo, no hay otra manera de decirlo, sufriendo por la incompetencia de las autoridades. La Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de México condenó este fin de semana el asesinato del padre Marcelo Pérez. Como Conferencia de Superiores Mayores de México, hacemos nuestra la condena que hace el episcopado mexicano por estos hechos violentos. Como iglesia lamentamos profundamente la pérdida de una vida consagrada al servicio de Dios y del prójimo. Este acto de violencia no solo afecta a la diócesis de San Cristóbal, sino que hiere a toda la iglesia en México y a la sociedad en su conjunto, especialmente una región que hoy vive situaciones de violencia y pugna entre miembros
del crimen organizado, solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos. La Compañía de Jesús, los jesuitas, también expresó su enérgica condena por el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. ¿En qué andaba Claudia Sheinbaum? Ayer andaba en Yucatán, muy contenta, por supuesto, porque estaba hablando de mujeres y de Rafael Inclán y de estos temas que les digo que una y otra vez los van a utilizar para tratar de distraer de los temas primordiales que están sucediendo en México. Y le preguntaron sobre el asesinato del sacerdote. Presidente, preguntarle del asesinato del sacerdote en Chiapas. Ya estuvo en contacto la secretaria de Gobernación con... ¿Qué información preliminar tiene, Presidenta? Mañana nos llamamos. ¿Qué contacto se está haciendo la secretaria? ¿No es preocupante la violencia en Chiapas? Se está atendiendo. Para atender, contacto también con las autoridades secretarias. Así es, lo atendió en la mañanera muy temprano, lo atendió en 30 segundos. Desde ello quisiera manifestar que lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune. Así es, ¿escucharon ustedes cuánto duró la intervención sobre el crimen del padre, el padre Marcelo Pérez Pérez? 30 segundos. Hay cosas que no cambian. Y por supuesto que lo que no cambia es la manera en la cual se está abordando la violencia en este gobierno. Es una forma grosera, por decirlo de alguna manera, una forma inaceptable, pero nosotros somos quienes tendríamos que una y otra vez puntualizar la manera en la cual no hacen absolutamente nada. En lo otro, claro, pero en lo de la violencia, nada. Culiacán siguió siendo un centro de infierno durante este fin de semana. Solo, entre los múltiples asesinatos que hubo uno específico en donde llegaron a uno de los hospitales en la capital de Sinaloa a rematar a alguien que ya habían tratado de ejecutar. Así de rápido y así de fácil. Así de rápido y así de fácil. Y así nos podemos seguir. A propósito, y hablando de Culiacán y de Sinaloa, este fin de semana la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el cual dio a conocer que el lugar en donde detuvieron o sustrajeron o secuestraron o como quieran decirlo ustedes a Ismael El Mayo Zambada, y en este caso donde fue asesinado Héctor Melesio Cuen, es el mismo, es decir, el Mayo no mentía. Además, la Fiscalía General de la República dice que el supuesto en donde el señor Cuen habría sido baleado en una gasolinera en la capital de Sinaloa solo era un montaje. Un montaje, es decir, en pocas palabras, el señor Rocha Moya y la Fiscalía de Sinaloa nos mintieron a todos. Y todavía hubo incautos, ingenuos o como quieran decirlo ustedes, que lo defendieron. ¿Quiénes? La presidenta y el expresidente. Siendo igual, refrendando lo que aquí externó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa, y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad. Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán
pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. Y no van. Más claro ni el agua. Nos vieron la cara a todos como ciudadanos, nos dijeron que un enemigo político de Rocha Moya había sido asesinado en un presunto asalto, cuando en realidad lo asesinaron en una cita en donde se supone estaría Rocha Moya con el Mayo Zambada y Melesio Cuen. Y luego el señor Zambada terminó en los Estados Unidos y Melesio asesinado. ¿Y dónde estaba Rocha Moya? Hasta este momento no se sabe, porque el gobierno de los Estados Unidos niega que haya entrado a territorio norteamericano. Recuerden que dijo que había volado a Los Ángeles, California, mientras que en el caso de Rocha Moya no ha presentado, fíjense ustedes, el pasaporte con los sellos o por lo menos el pase, en donde a partir de Global Entry uno pueda entrar sin problema a los Estados Unidos. Eso no lo tiene Rocha Moya. Y mientras tanto, seguimos perdiendo el tiempo en otro tipo de situaciones, como los famosos amparos. Miren, esta mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva, aunque Ciro Gómez Leiva no se encuentra porque está de viaje, yéndose ya a la residencia que tendrá en Madrid, Manuel Feregrino invitó a la jueza Nancy Juárez. Y la jueza habló de que ella sí tiene atribuciones para poder, específicamente, en desacato, pedir la destitución de la presidenta Sheinbaum. Bueno, mira, Manuel, yo lo que te podría decir es que, dando respuesta a los planteamientos de la presidenta, el argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribución y que dice que un juez o una jueza no puede estar por encima del pueblo. Bueno, no es que esté o no por encima del pueblo una jueza. A ver, aquí hay en México 3 poderes federales, cada uno con distintas facultades. Una de las facultades del Poder Judicial, entre tantas que se establecen en la Constitución, en el 103 y 107 constitucional, es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole derechos humanos. Esta es una facultad exclusiva del Poder Judicial. En palabras sencillas, el Poder Judicial de la Federación es quien defiende al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad. Ahora, uno de los mecanismos de control constitucional es el juicio de amparo, y dentro de este hay una figura que se llama suspensión. Por lo tanto, tenemos todos los jueces facultad para paralizar los actos o bien para darle efectos restitutorios, como fue en este asunto. Y eso se establece claramente, nada más habrá que leerlo, en el artículo 147 de la Ley de Amparo. A mí lo que me llama mucho la atención es que dentro de este asunto las autoridades responsables, que es el presidente o la presidenta y el titular del diario oficial, no interpusieron ningún recurso legal. Están firmes, y aquí lo que debieron de haber hecho ellos ante su inconformidad, pues es precisamente eso, interponer los recursos para lograr que se modificara cualquiera de las resoluciones, ¿no? De no cumplirse, sí se rompe el Estado de Derecho y se traduce pues en una anarquía en donde cada quien va a hacer lo que quiera y no se van a respetar las leyes. Esa es una preocupación, yo considero que la más grave, porque pues de haberlo manifestado así abiertamente, pues manda ese mensaje pues al mundo entero, ¿no? Pues sí, efectivamente, manda ese mensaje al mundo entero,
pero lo están haciendo. Y qué bueno que la jueza Juárez explique, pues claro que se tienen estas atribuciones por parte de los jueces, porque aquí estamos hablando del juicio o la reforma al Poder Judicial, pero en realidad tiene que ser algo mucho más amplio, el juicio de amparo. Si en un momento te expropian tu casa para hacer una carretera y no te quieren pagar, si no hay autoridades que te quieran surtir los medicamentos, imagínense ustedes aquí en Jalisco, en donde hay en este momento desabasto de medicamentos para el cáncer y la diabetes o la hipertensión. No hay medicamentos para la hipertensión en Jalisco, pero Jalisco está ahora sí que en un oasis en comparación a cómo se encuentra el país. Nomás para que lo vayamos entendiendo. La jueza fue un poco más allá y dijo cómo tendría que ser el procedimiento. Bueno, la ley de amparo y la propia Constitución establecen el procedimiento a seguir cuando se incumple una suspensión en amparo. En este momento estamos parados en la vista que se tendría que dar al Ministerio Público, es decir, hacer una denuncia ante el Ministerio Público en caso de que no se cumpliera. Y ya corresponderá al Ministerio Público llevar el procedimiento respectivo para lograr que pues se sancione penalmente, como lo establece la propia Constitución en el artículo 107, fracción 17, a las autoridades que no cumplan. Oiga, esto es a cualquier autoridad, no es precisamente porque sea la presidenta, no, es cualquier autoridad que no cumpla una suspensión. Ministerio Público Federal. Correcto. En este caso habrá, ¿cómo lo ve usted? ¿Va a notificarles? Nada más reitérenos cuál es el procedimiento. Usted le daría el aviso al Ministerio Público Federal del incumplimiento y ellos todavía pueden valorar si proceden o no. Pues ya está en sus manos, efectivamente. Yo tendré que llegarles esa denuncia o esa vista con las pruebas necesarias, que en este caso pues es un incumplimiento y a una orden judicial, y ya corresponderá al Ministerio Público pues con la facultad que tiene continuar el procedimiento para llegar a una sanción. Oye, José, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos permite ir al corte? Bueno, la ley de... Bueno, ahí tienen a la jueza que va explicando más o menos cómo es la cosa. La jueza que les va diciendo pues por dónde tendría que ser, en pocas palabras, la manera en la cual ella se lo dice al Ministerio Público y el Ministerio Público tendría que actuar. Siendo muy honestos, el Ministerio Público no va a hacer nada porque pues son parte de el gobierno que quiere la reforma al Poder Judicial, en donde, bueno, hoy en la mañana se les fueron a la yugular. La injerencia del Poder Judicial Federal en asuntos electorales. Esto, como ya se ha dicho aquí hay una ley de amparo que prohíbe la intromisión del Poder Judicial en este tema. Sin embargo, en diciembre de 2023, la ministra Norma Piña convocó a una cena privada en la casa del ministro González Alcántara, en la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y fueron invitados el coordinador también de campaña de la candidata Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. En julio de 2024, por ejemplo, otro caso, un juez de distrito ordenó al Tribunal Electoral designar 2 magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior por ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional. Bueno, pues ahí tienen ustedes la manera en la cual lo que dice la señora Rosa Isela, señor presidente, bueno, señor presidente, ahora sí, señora presidenta. Bueno, el hecho es de que ahora están un poco enojados porque se supone que tuvieron una reunión con los ministros, con Alito Moreno y con el señor Krill, pero se les fue un poco más a la yugular. Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República
en el presupuesto correspondiente. Bueno, pues el salario de los ministros contempla todo esto que está aquí y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792,256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las previsiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado. En el mismo caso está el salario de un consejero de la Judicatura, que tiene un salario mensual de 460,787 pesos adelante, y el salario de un magistrado de 374,203 pesos. Evidentemente que esto está adelante. El salario de un juez de distrito, el salario mensual de 337,575 pesos. También vamos a ver rápidamente el estatus de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados ahora que están en el paro judicial. Es pertinente señalar el estatus de todos estos procedimientos no celebrados entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año. Como resultado del paro judicial se cancelaron 12,448 audiencias. Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario aunque están en paro, pero en tanto este es el déficit que se tienen sobre la celebración de las audiencias. Esta es información de la Fiscalía General de la República. Aunque se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes. Y de las 665 apelaciones pendientes de resolución, el 52% tiene de 4 a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva, pues esto también contribuye a la dilación de los procesos. Ahora, finalmente los veremos rápidamente. Recordar algunos de los casos más relevantes. Bueno, ahorita vamos con los casos más relevantes, secretaria de Gobernación. Miren, me da mucha risa, por decirlo de alguna manera, cómo siguen en la misma. Es que los jueces tendrían que ganar menos que el presidente de la República. No, no debe de ser así, no hay leyes retroactivas. Es lo mismo que sucedería con los consejeros del INE. Y como son organismos autónomos, son una manera de demostrar que el populismo y la propaganda no funcionaría por ese lado. Hablan de la competencia y de la efectividad que tienen los jueces, pero se les olvida el poder calificar o medir la competencia y competitividad de los fiscales y los ministerios públicos, que están peor que los jueces. Tan es así que muchos de los casos de los que han hablado durante los últimos meses y años, pues los han tenido que liberar a estos criminales porque están mal las carpetas de investigación, y eso es lo que obvia decir la presidenta Sheinbaum y su equipo, como lo hacía también el presidente López Obrador. Sigamos escuchando a Rosa Isela Rodríguez. Los más relevantes de los jueces que beneficiaron a delincuentes. El juez Crescencio Contreras Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, liberó a Alberto, un delincuente alias El Quena. Esto fue el 25 de enero de 2024, al no decretar la vinculación a proceso por delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, bueno, la Fiscalía General buscó otras sanciones, sigue detenido, pero se ve ahí la intención de ese juez. Otro, pues recordar que el juez Juan José Fernando García Quirós, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México,
concedió la suspensión de plano a Rafael Caro Quintero para que no fuera extraditado a petición del gobierno estadounidense. Esta es una situación irregular y se hizo la denuncia ante el Consejo de la Judicatura. También está el caso de Conrado Alcalá Romo, titular del Tercero Juzgado Penal en Jalisco, concedió el 27 de febrero de 2024 un amparo en favor de Héctor El Güero Palma, dejando insubsistente el auto de formal prisión dictado por su cuenta y ordenó reponer el procedimiento. El amparo se estima irregular, pues el juzgador subsanó de manera indebida el actuar de la defensa de este delincuente y no tomó en cuenta lo expuesto por el agente del Ministerio Público. Otros casos pues son los tradicionales, porque ya es una tradición que muchos de los jueces el viernes en la noche, el sábado en el día, el domingo, otorguen libertad a delincuentes en fines de semana. A ver, vamos a explicar eso. Pues claro que hay muchos más casos los fines de semana que entre semana, porque hay un principio que se ha aplicado en la ley mexicana desde hace décadas, en donde para qué vas a dejar 2 días más a una persona que podría tener estos visos de inocencia y que los dejes nada más por una cuestión de burocracia. Pero aquí lo que quieren es utilizar efectivamente ese argumento para decir que son tramposos los jueces. Hay una intencionalidad intensa de tratar de lavarle la cara a la reforma al Poder Judicial, o de tratar de decir que lo que está sucediendo con la jueza Nancy Juárez es una irregularidad. El fin de semana los gobernadores de Morena junto con la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional sacaron 3 distintos desplegados. El primero poniendo así a gente que no tenía nada que ver, como la gobernadora de Aguascalientes, que no es de Morena, sino de el Partido Acción Nacional, y poniendo amenazas en contra de la jueza Juárez, diciendo en pocas palabras que le iban a meter a la cárcel. Luego tuvieron que hacer otro en donde eliminaron a Rubén Rocha Moya, y el tercero y último es en donde ya pusieron de forma adecuada a todos los gobernadores de Morena. Pero parece que están un poco nerviosos, por decirlo de alguna manera, y ese nervio se deja ver en la explicación que tuvo la presidenta Sheinbaum esta mañana sobre la resolución de la jueza Nancy Juárez. Es claro y notorio que se está violando la ley de amparo, y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer. En este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente es la reforma, violando completamente la ley de amparo. Regrésale a la ley de amparo, por artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación,
pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al H Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el Legislativo. A ver, ya, señora Sheinbaum, gracias, pero volvemos. Claro que es factible, les va a decir los diputados que no, porque son de la misma grey, pero tiene que remontarse a la manera en la cual lo que se está alegando es que el procedimiento es inadecuado. La manera en la cual se llevó a cabo la aprobación de la reforma al Poder Judicial, según la suspensión definitiva, es que hay un alegato que podría ser válido y se tiene que ir a juicio. Es decir, no es que... vamos a echarnos un poco para atrás. Había llegado una queja por parte de alguien que le dijo a la jueza, esto está mal. Entonces la jueza dijo, por favor, no sigan haciéndolo. Entonces lo siguieron haciendo y fue publicado en el Diario Oficial por la aprobación del decreto de la presidenta Sheinbaum, tras la aprobación en las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, como en la mayoría de las cámaras en el país. Entonces se publica en el Diario Oficial por parte del presidente López Obrador, no fue la presidenta Sheinbaum, pero el presidente López Obrador, el 16 de septiembre del 2024, y la jueza dice, hey, aguas, yo les dije que no siguieran y siguieron. Entonces todo el procedimiento que siguió es inválido. Entonces, como es inválido, lo que se publicó en el Diario Oficial no debe de ser. Quítenlo del Diario Oficial, y como ya no está López Obrador, lo tiene que hacer Claudia Sheinbaum. Si no lo hace, es un desacato judicial, porque ya habíamos dicho que no siguieran. Y entonces ahora dice la presidenta que le va a preguntar a los que siguieron. Pues no. Pues claro que no, así no es la cosa. Los jueces, magistrados y ministros, por supuesto que están muy activos todavía, siguen haciendo manifestaciones. Ayer hubo una muy ruidosa en el Ángel de la Independencia. Bueno, pues así fue. Y ahora, mientras estamos hablando, se supone que están en una conferencia de prensa. Van a dar conferencias de prensa a las 8 de la mañana con 15 minutos, es decir, llevan ya una hora. No encuentro despachos de lo que ha pasado en esa conferencia, de lunes a viernes, hablando de los avances o no en las protestas a la reforma al Poder Judicial. O sea, tendríamos que efectivamente ir revisando hacia dónde va cada una de estas protestas, porque pues queda muy claro, queda muy claro que estamos en un proceso en donde ya se volvió una guerra de declaraciones. Pero si algo está fallando es la manera en la cual la propaganda, que anteriormente era muy sencilla por parte de Presidencia, pegue hacia todo mundo. Ahora no es así. Miren, les voy a dar solo un ejemplo. Hace un momento hablábamos de lo que sucedió en Sinaloa y con las declaraciones de la Fiscalía General de la República sobre el caso de Héctor Melesio Cuen. En otros tiempos, pues ya el presidente López Obrador le hubiera dado la vuelta. Claudia Sheinbaum lo tuvo que abordar de una forma muy directa. Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos, también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican, y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Ya hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue pues la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar. Y por último, Presidenta, los magistrados y jueces del Poder Judicial desde hoy darán una conferencia matutina en el mismo horario de su conferencia. Saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Pues están en su derecho.
valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. Pues es algo relevante. Son más de 13,000 casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? Bueno, ¿por qué siguen percibiendo salarios? Pues porque no están en paro porque quieran, no están de vacaciones, no están tomándose un sabático, están en protesta porque les están quitando sus empleos de una forma discrecional, en donde no vieron sus méritos, sino que a partir de una medida populista y de control decidieron que los jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular y no a partir del talento o el mérito de cada uno de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Y sí, puede hablar y decir lo mismo que decía el presidente López Obrador, pero sin el talento de López Obrador. Otros que hacen lo mismo y que entonces les falla son otros funcionarios de Morena. Guerrero, que sigue siendo un hervidero. Hablamos la semana pasada de cómo la violencia está desatada en ese país, en esa parte del país, tiene pues sus propios representantes. Aquí, Abelina López, la alcaldesa de Acapulco, cuando le preguntaron qué es lo que va a hacer para parar la ola de violencia. Está aquí al lado, presidenta, que no funciona. Pero lo que importa es la respuesta, ¿no? Lo que importa es la respuesta. Pero llevamos 3 años sin hacer Pero lo que importa es la respuesta, o le importa ningунidades. ¿Qué les importa? Oiga, alcaldesa, han quemado camionetas, han incendiado taxis colectivos, un restaurante emblemático en la zona turística, ahora el Mercado Central. ¿Qué falta que se incendie para que hagan caso en Acapulco? Porque las condiciones son malas. Y una segunda pregunta. Que yo sea la fiscalía, yo no soy la fiscal. Pero la prevención del delito, alcaldesa. Por supuesto, quitamos. Tan trabajamos prevención del delito que hoy bomberos tienen una tipa de ataque rápido. Si no hubiera sido posible de alguna manera hacer control en este incendio. Por supuesto que estamos trabajando en la prevención. Que les llamo que aquí estoy y que ellos saben que Abelina da respuesta. Oiga, alcaldesa, hace unos días el secretario de Seguridad Pública decía que por los 100 días del gobierno federal había células de inteligencia, pero vemos que estos no están haciendo pues, sus trabajos porque no hay detenciones en estos hechos violentos. ¿Qué considera usted con estas acciones y si en verdad están trabajando? Yo no puedo hablar de hechos violentos, yo no soy fiscal, yo no sé si usted ya investigó, yo no soy fiscal, ¿eh? Entonces, eso hay que esperar lo que la fiscalía diga y que se arroja, porque en lo que aquí se comenta es otra cosa, que hay una veladora, que hay esto, lo otro, pero eso no me toca a mí, eso le toca a la fiscalía. ¿Y por qué limpiar antes cuando todavía estaban las investigaciones? ¿Por qué limpiar y no esperarse a como normalmente se hacen en estas diligencias? ¿Usted requiere una ciudad juicio? ¿Eso es lo que usted le apuesta a Acapulco? Pero es una investigación, ¿por qué limpiar? Pero es una investigación. Ama Acapulco. Pero es una investigación. Hay que estar en la mugre. Seguimos trabajando para Acapulco. ¿Qué mensaje le manda a la ciudadanía sobre las redes sociales que entren en pánico porque están anunciando un toque de queda? En todas las redes sociales. No, eso es falso. ¿Cómo se les va a apoyar de manera inmediata a los afectados? Yo ya hablé con ellos. ¿Les va a dar otra vez apoyo económico? Yo ya hablé con ellos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ahí tienen ustedes. Ella no es fiscal, no es la señora de la casa, no tiene que ver nada con lo que tiene que ver con seguridad. Y si está sucia la ciudad, pues tiene que limpiarla, aunque esté con eso cambiando la escena de crímenes como el mercado de Acapulco, que lo incendiaron. Dijeron en un inicio que era por cuetones, ¿se acuerdan? Pues tal cual, la ineficiencia también es corrupción, la mediocridad es corrupción. Y aquí estamos viendo una bola de ineficientes corruptos que no solo son ineficientes porque no les dé el cerebro, sino porque es la manera más sencilla de tapar la corrupción existente a su alrededor. No es la única. Escuchen ustedes, ya que estamos hablando de Guerrero, a el ínclito Félix Salgado Macedonio. ¿Te acuerdas, Más de 10 días del asesinato de Alejandro Arcos y nada. ¿Hay impunidad en Guerrero? En las fiscalías. La fiscalía, pero como senador no puedes exigir justicia sobre los muertos. Hoy en la mañana mataron a una señora a las 8:30 de la mañana y bueno, la autopista de la muerte
¿Cómo esperan que lleguen turistas a Acapulco si los están matando por quitarles sus carros? ¿Cuál es la seguridad que hay, Félix? Allí los tres poderes del gobierno están decidiendo esas tareas, ¿verdad? Sí. Yo soy senador, tú sabes. En pocas palabras, Félix Salgado se lava las manos. No me lavo las manos. Entonces, no es mi tarea. No es tu tarea. No. Pero sí te voy a responder. No es tu tarea. ¿Quieres que te diga? Bueno, güey, tú eres senador, yo soy periodista. Pregúntame de leyes. ¿De leyes? A ver. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Félix Salgado Macedonio demostrando que no sirve para nada. Solo que Félix Salgado y Avelina López traían un equipo de seguridad copioso. Algunos hasta servían de apuntador. Muy distinto a lo que dice Claudia Sheinbaum de que ningún funcionario público tendría que traer guaruras. Mexicanos y las mexicanas no dejamos a nadie atrás. Nosotros nos damos la mano. Y al que se quedó atrás por alguna razón, le damos la mano para que camine con nosotros. Y eso significa darle primero al que menos tiene. Eso significa, por el bien de todos, primero los pobres. Así vamos a seguir gobernando. El segundo principio, que no haya corrupción, que no haya gobierno rico con pueblo pobre. Que los gobernantes vivamos en la justa medianía, que no usemos el recurso del pueblo que es del pueblo de México, que no estemos con guaruras, con camionetotas, con aviones presidenciales, con nada de eso. Nosotros vivimos en la justa medianía. Y el dinero del pueblo es del pueblo. Sirve para el desarrollo nacional y también para regresar a quien menos tiene los recursos para que puedan vivir dignamente. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo... Una y otra vez va por la vida diciendo lo mismo, pero que no quiere hablar de las insuficiencias en salud, del problema en seguridad, del desastre en educación, de la falta en infraestructura. Presumió que el Tren Maya ya anda a 140 kilómetros por hora, pues tendrían que no presumir algo que habían prometido desde un inicio. O sea, nada más para que vayamos entendiendo en dónde nos estamos encontrando. Esa es la situación que tenemos hoy en día en cuanto a Claudia Sheinbaum y su equipo, en donde les digo que presumen cosas que no debieran de ser. Mario Delgado, secretario de Educación, anunció que van a quitar todo el alimento chatarra de las escuelas. Y tal como se comprometió también nuestra presidenta la semana pasada, hoy vamos a informar sobre la estrategia Vida Saludable en las escuelas. Primero informar que el pasado 30 de septiembre la secretaria de Educación Leticia Ramírez y el secretario de Salud Jorge Alcocer publicaron un acuerdo muy favorable para promover la salud alimentaria en las escuelas. El acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, emitido de manera conjunta por la SEP y la Secretaría de Salud. Tiene una vigencia de 180 días para entrar en vigor, es decir, el próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles, básica, media superior y superior, es decir, se tienen que cumplir en las 258.689 escuelas que hay dentro del sistema educativo nacional. ¿Por qué este acuerdo? Bueno, tenemos estadísticas, datos, diagnósticos de la Secretaría de Salud. Primero, decir que ya había algunos lineamientos, pero no tenían la fuerza suficiente, y la realidad es que en la gran mayoría de las escuelas sigue prevaleciendo la venta de productos de... Ya, suficiente, ya como que ya basta de estar escuchando a este
a este secretario, por decirlo, que conste que fue muy decente y dije este secretario, para que luego no nos digan. Bueno, pero bueno, el hecho es de que ese es el país en donde están perdidos en todo, pero que no están realmente viendo lo que sucede. Y hay muchos en este país en este momento que están muy preocupados con la situación en Cuba. Recuerden ustedes que llevan 100 horas sin luz. Se les fue la energía eléctrica en Cuba. En una de esas van a decir que el modelo neoliberal les quitó la luz cuando llevan 60 años de socialismo inoperante. Dicen que es el bloqueo. No es el bloqueo, es la corrupción, el latrocinio de los hermanos Castro y sus subalternos como Díaz-Canel, que a propósito habló el día de ayer. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución. Ahí tienen ustedes a Díaz-Canel haciendo propaganda después de que la gente está en cacerolazos haciendo manifestaciones a mitad de la noche sin nada de luz en toda la isla. Y así aplaudimos ese tipo de regímenes. Así hay quienes todavía ven a los Castro como si fueran héroes. No por culpa de Morena, mucho tiene que ver la manera en la cual el régimen priista, que siempre coqueteó con Cuba, tratando de chantajear a los Estados Unidos, veían como un método para poder presionar al gobierno norteamericano de que si seguían tratando de presionar a México se iban con los cubanos, y miren cómo acabaron, nomás para entenderlo. Hablando de los Estados Unidos, Donald Trump continúa en su crecimiento. Faltan 14 días para la elección allá en la Unión Americana. Ya es nada, 2 fines de semana y un día más y sabremos quién es el nuevo presidente, y todo pareciera indicar que va a ser Trump, porque Kamala Harris está atoradísima. El expresidente, que sería el número 47 si gana el próximo 5 de noviembre, hizo una parada en su gira por distintos lugares de la Unión Americana en un McDonald's. Todo estuvo preparado, que quede muy claro que no es que llegara él y uno llegara a comprar una Big Mac y ya automáticamente quien se lo diera fuera el expresidente Trump, no, sino que escogieron a la gente que iba a llegar, cómo iba a interactuar. Dicen ellos que por cuestiones del servicio secreto, en realidad fue para que nadie le dijera algo que fuera inadecuado para Trump. Entre ellos una mujer que le dijo que ojalá los Estados Unidos no se convirtiera en Brasil. Hello, everybody. You can take this, right? And you know this is compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Mr. President, yes. Please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll please, keep it good. Please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure, Mr. Compliments President. of Trump. Yes, thank you so much. Thank you over there. Have a good time. Thank nice you. to see you. Bye, darling. Así que, pretendiendo decir que Kamala Harris nunca había trabajado en un McDonald's, el señor Trump pretendió ser trabajador de McDonald's con clientes que pretendían llegar ahí sin que hubiera pasado por ningún tipo de veto del servicio secreto para hablar cosas que pretendían ser muy naturales cuando en realidad no lo fueron. Hablando de Brasil, está en el hospital por un accidente doméstico Luis Ignacio Lula da Silva, que no va a presentarse en la reunión de los BRICS, que será en Rusia durante esta semana. Lo hará en una videoconferencia, pues cómo no, también la crisis en Brasil está todo, ni modo de dejar el país así de sencillo. Bueno, ahí está el resumen para todo lo que tendríamos que haber dicho el día de hoy, de un país y de un mundo que momento a momento parece estar en colapso. El Evangelio del Día. En aquel tiempo, uno de la gente le dijo: maestro, di a mi hermano
que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Le dijo una parábola, los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Perdón, voy desde arriba porque no se escuchaba en Radio Real. En aquel tiempo uno de la gente le dijo, maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartido entre vosotros? Y les dijo, mirad y guardaos toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no es asegurada por sus bienes. Le dijo una parábola, los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes. Y reuniré todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma las cosas que preparaste. ¿Para quién serán? Así el que atesora riquezas para sí no se enriquece en orden de Dios. Esa es palabra de Dios. Bueno, ya vámonos, ya se acabó el programa. Vámonos, se acabó el programa del día de hoy. Gracias. Mañana no hay programa. Voy a estar volando, entonces va a estar un poco difícil que podamos hacer esta interacción entre ustedes y nosotros. Pero el miércoles estamos de regreso aquí en Real. A ver si pasa algo, pues ya veré cómo les hago un programa, por lo menos a través de radio-real.com para que estemos en comunicación el día de mañana. Pero estaré el día de hoy aquí en Guadalajara, Jalisco, así que si tienen alguna cosa, pueden buscarme y ahí podemos platicar, lo cual me dará mucho, mucho gusto. Gracias, muy buenos días.